Empezamos el capítulo 5 el tema 5 de nuestro estudio. En este caso vamos a ver los capítulos 6, 7 y 8. Vamos a ver 3 capítulos porque es el desenlace de los acontecimientos que se estaban dando. Una visión amplia, una lectura de todo el libro nos hace prestar una mayor atención aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde toma su lugar más álgido la historia, donde se lleva al desenlace de todos los acontecimientos que venían ocurriendo. Y por supuesto vemos pues cómo el Señor actúa con poder y cómo todo empieza a tener un sentido hasta las pequeñas piezas de este libro. En el capítulo 5 recordar que terminaba o veíamos que Esther ya se había armado de valor. Esther, que había sido una persona decidida y que a pesar del miedo, pues confiando en la oración de ella misma, el clamor a Dios y que el Señor iba a ser fiel con ella y la intercesión de todos los judíos a favor de Esther y de esta acción, vemos que ella se arma de valor, que empieza a hablar con el rey, pero como que ocurre en varios acontecimientos, como en varios atentos. Está esperando el momento de Dios, un momento que veremos ya luego en el capítulo 7. Pero en el capítulo 6 es como que se nos introduce un elemento histórico en este paréntesis, cuando nosotros estamos deseando que Esther abra la boca y que le diga al rey y ver cómo reacciona el rey, se abre un paréntesis y nos dice el capítulo 6 que el rey tuvo insomnio. Es curioso porque cuando uno piensa en la historia y piensa en el insomnio se da cuenta que en otros momentos históricos, como en el caso de Nabucodonosor, que también tuvo insomnio, en el libro de Daniel lo refleja, ese insomnio era provocado, era actuado por Dios. Aquí no se nos dice, pero en cambio en la traducción de los 70, es decir, la traducción que los judíos hacen al griego, del Antiguo Testamento, en esa traducción sí se nos dice que es el Señor el que produjo el insomnio, porque así era interpretado. Recordar que el libro de Esther, aunque no se nombra a Dios, se ve a Dios en todo momento. Y todo judío sabía identificar las acciones casuales o estas causalidades divinas como acciones de Dios. Y así lo interpretan. El rey casualmente estuvo en insomnio aquella noche y casualmente, para entretenerse o posiblemente para conciliar el sueño, le leen al rey las crónicas o las memorias de su reinado. Y entre ellas, casualmente, cae un acontecimiento que al leerlo, si tenemos un poquito de memoria, nos sorprende. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos leído. Porque esto estaba al final del capítulo 2, cuando nos dice, y Mardoqueo encontró a 2 eunucos que estaban tramando matar al rey Asuero, y Mardoqueo enseguida alerta a Esther, Esther alerta al rey y el rey es librado de este peligro, ¿no? Eso que en el capítulo 2 casi nos pasa desapercibido, casi lo leemos como diciendo, ¿y esto qué hace aquí? ¿Y esto por qué no lo dice? Es como que aquí de repente esa pieza del puzzle que no tenía sentido, de repente toma todo el sentido, porque es ese mismo acontecimiento el que le leen al rey y el que hace que el rey despierte en él un deseo de compensar. ¿Y se le ha compensado a este hombre? ¿Se hizo algo para agradecer esta tremenda hazaña? Y nos dicen que no. Y es justo en este momento, recordar que Amán estaba de camino, Amán ya había preparado la horca, y es justo en este momento que entra Amán en la historia, y el rey le pregunta, ¿no? ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán, recordar con esta actitud de orgullo que él tenía, con este pecado que le cegaba, se cree que está refiriéndose al propio Amán, y entonces, ni corto ni perezoso, describe una recompensa por todo lo grande, una recompensa
que tendría el máximo honor, tanto por las vestimentas, por el hecho de ir a caballo, por el hecho de desfilar públicamente. Es decir, lo pondrían por todo lo grande. Y aquí la historia nos da un vuelco, porque los acontecimientos y cuando Dios dirige la historia, Dios puede cambiar las circunstancias radicalmente. Y vemos que el rey quiere que Mardoqueo, aquel que era enemigo de Amán, aquel por el cual se había movido y había preparado la horca y había buscado su muerte, a aquel mismo, Amán tendría que tratar con la honra que él ha descrito. Y esto me hace pensar, y por eso me quedo callado, porque en definitiva Dios le obliga a Amán, o el rey obliga a Amán, a devolver con bien a aquel que según Amán le había tratado con mal. Porque en definitiva ese es el principio bíblico, ¿no? Es en este momento histórico donde recordamos las palabras de Jesús que decía que el exaltado será humillado y el humilde será exaltado, porque el Señor tarde o temprano pone todo sobre su lugar, pone a todos en su lugar, y aquellos que se creen algo o que se creen alguien serán humillados, y aquellos que humildemente vivan y traten de servir a Dios y a los demás serán exaltados, porque para el Señor ellos son de gran valor, y aquí lo demuestra en el capítulo 7. Después de este paréntesis, nos dice que no solo Amán tiene que recompensar a Mardoqueo, sino que Amán se dirige, recordar que Amán se sintió el hombre más privilegiado del reino, porque fue el único convidado al banquete. En este nuevo banquete, y por tercera vez, el rey le dice a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. Por tercera vez, de manera trina, de manera divina, diríamos, porque para los judíos el 3 era muestra del momento de Dios. Es en este momento donde Esther recobra fuerzas y donde finalmente hace su petición. Dice que Esther, fijaos las palabras que ella usa, diciendo: entonces Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia, y si el rey le place, séame dada mi vida, mi petición, por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, y le explica. Es decir, el rey, la reina Esther le dice al rey: solo te pido mi vida, y la vida de mi pueblo. Ahí es donde identifica pues lo que había acontecido, se identifica como judía, y también identifica al culpable. ¿Quién es el culpable? Amán. Y ahí la historia toma otro giro, otro vuelco. Y Amán, el cual había sido exaltado hasta este momento, el cual sin querer fue humillado para tener que honrar a Mardoqueo, ahora sí que será castigado. Dice que el rey salió enfurecido cuando escuchó que fue Amán el que había orquestado que murieran todos, inclusive la propia reina. Dice que el rey sale como para meditar, como para consultar con alguna persona, sale de la presencia, va al huerto, y en la ausencia, el Amán desesperado se abalanza hacia Esther en súplica, rogándole por su vida, y cuando el rey entra y ve que Amán estaba sobre ella, sobre Esther, dice que interpreta que encima Amán estaba tratando de abusar de Esther, de violar a Esther, y por lo tanto ya es la gota que colma el vaso. Y si él pudiera haber tenido compasión por Amán de alguna manera, ahora sí que no. Ahora sí que le hace cubrir la cabeza, es decir, lo decreta su muerte, y muerte, curiosamente, en la horca que él mismo había creado. Sin duda, en el 6 hay un giro en cuanto a la honra de Mardoqueo, en el 7 hay un giro en cuanto al castigo de Amán, y en el 8 vemos cómo el rey, digamos, concede a Esther todo
lo que solicite. Incluso a Mardoqueo dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, al cual había exaltado, y lo dio a Mardoqueo. A Mardoqueo, un judío que había sido deportado de su propio país, un judío que había sido puesto en esclavitud, un judío que se había mantenido fiel y que había confiado que de una manera u otra Dios los libraría, un judío que había sido humilde a pesar de las situaciones, un judío que simplemente esperó a que Dios hiciera justicia. Dice, y el rey dio el anillo que recordamos desde los primeros capítulos, es decir, le dio todo el poder sobre el imperio persa a Mardoqueo. Incluso le dio todas las propiedades a Amán. Dice, y Esther se las dio a Mardoqueo. Pero no solo eso, dice, volvió, fijaos la carga emocional, dice, y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán. Recordad que a todo esto el decreto se había dado, estaba recorriendo todo el reino y se estaban ejecutando a los judíos. Por lo tanto, Esther, y aquí con una gran carga emocional, me imagino por todo el desenlace y por toda la tensión, y al ver que la reacción del rey Asuero no fue como Esther esperaba o como Esther temía, sino que realmente fue de la mejor manera posible. Dice que clamó al rey y por supuesto el rey le concedió, hizo que así fuera, que se salvara a todo judío, incluso que se castigara a aquel que atentara ante todos los judíos. Y para hacerlo corto, porque todos hemos leído el texto, finalmente terminan celebrando. Y ese día es conmemorado hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese día es celebrado por el pueblo de Dios porque Dios le libró del exterminio, porque Dios actuó con fidelidad. Y sin duda esto nos tiene que hacer pensar sobre nuestra realidad, sobre cómo esperamos, sobre en quién confiamos, sobre si creemos realmente en la fidelidad de Dios. El Señor nos ha puesto en lugares con un propósito y en esos lugares no siempre va a ser fácil llevar la obra de Dios, pero el Señor ha prometido estar contigo y conmigo. Piénsalo por un momento y compártelo en tu grupo. Haciéndoos preguntas de cómo el Señor, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos, actúa de igual manera entre nosotros hoy, cómo el Señor nos recompensa, cómo a veces nos sentimos que somos privilegiados, que vivimos lujos por su pura gracia y por su pura bondad, y cómo el Señor revierte todas las circunstancias y nos da el privilegio de estar en lugares para continuar siendo de bendición, para no perder el norte, aunque siempre está la tentación, y poder ser instrumentos de Dios allí donde Dios nos ha puesto. Que Dios os bendiga y que podáis encontrar en estas palabras aliento para prevalecer y para compartir el Evangelio allí donde Dios nos ha puesto, porque sin duda Dios es fiel. Lo fue y lo será contigo ahora y siempre. Dios te bendiga.